es una parte centrado más en el colaborador y es eso de sentir la importancia de no solo que el colaborador esté bien, sino que crezca y se desarrolle en la organización y que la organización también tenga un sentido como de social, como que tenga un impacto en su comunidad y que sea sostenible, no solo la organización en sí misma, sino todo el entorno en el que vive. Entonces es un liderazgo más consciente. Yo siento que es un liderazgo más consciente que lleva a empresas más saludables y mejores y empleados más felices donde pueden tener la oportunidad de conversar con su jefe, donde eso antes era impermisible. O sea, antes teníamos que el que mandara, inclusive había como una frase, el que mande bien o mande mal, pero es el que manda, algo así. Manda. Era así. Y ahora estamos viendo que las empresas y los líderes han tomado conciencia que lo importante de la persona no son las manos, es su mente y su corazón. Esto es La Emoción de Liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos de La Emoción de Liderar, qué bueno que están nuevamente hoy con nosotros. Hoy volvemos a estas conversaciones con grandes personajes del mundo de la consultoría, del mundo del desarrollo, del mundo del liderazgo. Y hace bastante rato tenía un invitado que pues ya me había dicho que sí, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar con este ingeniero electricista. Imagínense, un ingeniero electricista que desde hace ratos viene trabajando en estos temas de desarrollo. De la persona que les estoy hablando, que ya les voy a decir a quién me estoy refiriendo, además de ser ingeniero electricista, es coach, consultor, fue director comercial en varias organizaciones, de ahí fue que entendí un poco como de dónde nace su vena para relacionarse con los clientes, y también es el actual gerente de la empresa Proyectos Inteligentes, y me estoy refiriendo específicamente a Carlos Felipe Molina. Carlos, qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenido a La Emoción de Liderar. Hombre, Gabriel, mil gracias por esta invitación. Qué rico estar acá contigo, conociendo cómo es esto y aprendiendo de ti, de todos y de seguirte en tus podcasts. Qué bueno estar acá. Muchas gracias, Carlos Felipe. Yo creo que para recordarles a todos, La Emoción de Liderar se conecta con el ser y el hacer del ser humano en el trabajo, y también pues las historias de los personajes que han llegado acá han sido fundamentales porque también nos inspiran a encontrar cómo ellos mismos han sido capaces pues de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, cómo se han liderado también. Entonces, Carlos Felipe, ¿cómo es que un ingeniero electricista logra o se conecta con este mundo del desarrollo de lo humano? ¿Cómo fue eso? Gabriel, qué buena pregunta. Sabes que como ingeniero, pues siempre me gustó, a mí en el colegio, me voy a devolver un poco más atrás, me gustaron mucho las matemáticas, todo lo que era como entender las cosas, el sentido de la vida, el sentido de cómo estaba la estructura. A mí me fascinaba física, química y matemática, lo que no le gustaba a ningún compañero mío. Y yo elijo la carrera por un tío que ya falleció y me dice, pues tú deberías ser como ingeniero, con lo que te gusta. Y yo estudié ingeniería, me fue muy bien. Aprendí mucho, trabajé un tiempo en ingeniería y siempre con esa búsqueda como por el ser humano y sobre todo por mí, como esa inquietud en encontrar, en buscar como, yo creo que son las grandes dudas o preguntas que nos seguimos haciendo los seres humanos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo estudiaba mucho de
de muchas cosas. Yo me creo como muy ecléctico en ese sentido, o sea, me gusta estudiar de muchas cosas y ahí es como un día me invitan, yo tenía una empresa totalmente distinta y me invitan a hacer entrenamientos en ventas, precisamente en una empresa de acá, un compañero César Lozano, me invita a hacer unos entrenamientos en ventas en empresas públicas de Medellín. Él va y me ve, yo tenía una empresa donde yo entrenaba a los equipos de ventas. Ay, esa es otra historia, porque yo llego al mundo de las ventas desde la ingeniería, porque alguna vez trabajé en Carvajal y me dijeron, venga, ¿y usted no quiere entrenarse en ventas? Entonces, ese es como, ahí me llevo un poco a eso, o sea, Dicho Carvajal nació allí. nació allí. Yo como ingeniero me imaginaba como un mundo introvertido, encerrado en un laboratorio, analizando cosas y estudiando. Entonces, el caso es que me invita César a este entrenamiento en ventas. Lo doy en diferentes empresas. Empezamos a trabajar con Pintuco y otras empresas con la marca de él. Y algún día precisamente me dicen, ¿y usted no nos puede dar ventas con PNL? Y yo, ¿con qué? ¿Con ¿Qué qué? es ¿Y eso con eso? qué se come? ¿Pensaste? Estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando como del 97, 96, Ajá. 97. Y yo le digo, déjame yo estudio, ¿qué es eso? Él me explicó un poco, él sabía mucho más que yo en ese momento y empiezo a estudiar de libro, porque en esa época el acceso a internet era nulo No, eran y el nulo. conocimiento lo obteníamos en la Nacional, en la biblioteca. Íbamos a la Librería Nacional o íbamos a la biblioteca, pero no teníamos ese acceso. Y sabes que dentro de esa búsqueda mía del desarrollo en mí mismo, de querer crecer y todo, encuentro en PNL como una respuesta. Así el curso Claro. lo haya dado el libro, yo digo, esto conecta conmigo porque tiene muchas de las respuestas o de las soluciones rápidas y fáciles que a mí me inquietan en la vida. O sea, porque a veces tenía estas estructuras o estos pensamientos que no lograba solucionar. Pero tampoco era de ir donde un psicólogo o algo, sino que eran inquietudes. Entonces ahí es como empiezo con esa parte de aprender un poquito de PNL. Primero del libro, me compré todos los libros que habían, John Grinder, Richard Bandler, todos los que habían acá en esa época. Realmente no eran muchos, por acá tengo algunos. Me gustaba mucho leer. Robert Dills, Top Einstein, o sea, leer mucho de ellos y aprender. Y enfocado en la educación, enfocado en el aprendizaje, enfocado en liderar creencias, en trabajar en esto. Y es así como me empieza a inquietar y sigo como esa parte de si sirve para mí, puede servir para otros. Y empecé a aplicarlo en mis entrenamientos de ventas, que era casi todo ventas y servicio, ventas y servicio, ventas y servicio. Ya te conecto a otra historia que viene de otro lado. Yo había creado proyectos inteligentes donde empecé con mi hermano como una empresa Con de Santiago. consultoría Con Santiago Molina. con Santiago, como una empresa de consultoría, pero enfocada al emprendimiento era como un ángel. En esa época ni se conocía mucho, sino como una empresa ángel donde acogíamos emprendedores dentro de proyectos y buscábamos desarrollo de ellos. Esa era como la historia que tenía Proyectos Inteligentes en ese momento y donde tenía una parte como de acompañar a esos emprendedores en todas sus dimensiones. Por otro lado, te cuento, llego a un momento en que Santi se va para Price, a trabajar en Price, y yo me quedo con unos proyectos y me doy cuenta que lo que yo sé hacer
más que hacer es enseñar, es enseñarle a la gente, es apoyarla, además que me fascina y me fascina toda esta parte del ser, y me empiezan a invitar de otras consultoras a ser aliado. Yo digo, entonces voy a pasar a proyectos inteligentes, le convierto ya como el foco y vamos a hacer transformación humana, porque aquello de ser ángel emprendedor y de poner capital no teníamos como mucho. O sea, no, porque además de ayudar, tenías que poner toda la inversión de capital. Claro. Y ahí es cuando empiezo a trabajar a través de aliados. En ese momento habían varias firmas, una de ellas es Conex con Enrique, otra Enrique Paz, Aguilar, de la empresa hermana Conex Consulting. Con Conex empezamos desde el 2004-2005 a trabajar juntos, Rincón Aguilar, otro montón de empresas que me dicen lo que usted sabe también le sirve no solo para servicio al cliente, sino para líderes. Y es como me van llevando a una parte de aprender de conversación, de comunicación. Y aunque PNL era muy práctico, le faltaba un pedacito. Entonces, la parte de coaching, no solo con PNL, sino con otras herramientas, me empezó a apasionar. Y así fue como que proyectos inteligentes ya nos empezaron a llamar de empresas grandes a decirnos, ve, nos apoyas con esto, y fue cuando empezamos ya como a crecer no solo Felipe, sino con otros consultores muy queridos, que algunos todavía están. Empezamos a trabajar en distintas empresas, y aquí estamos ya casi 24 años después. Vale. Y sabes qué escucho, Carlos Felipe, como que el emprendimiento, que también ha tenido un espacio aquí especial en la emoción de liderar, pues como que nos va pasando que vemos una señal, pero esa señal se va transformando y como que le vamos haciendo caso a lo que el contexto y el entorno nos va diciendo. Y yo creo que eso fue un poco lo que te fue pasando. Tal vez si esa perspectiva de proyectos inteligentes se hubiera mantenido, pues tal vez hoy no estarías acá contando la historia como la estás contando. Es muy posible, ¿sabes? Porque es como dejarte llevar por lo que va sucediendo y por lo que tu corazón como que te va diciendo, o sea, como que te hace clic. Yo siento como que en la vida tienes que dejar también y te tiene que gustar. Te tiene que gustar y te tiene que saber rico. Y cuando yo hago esto, siento que estoy como cumpliendo algo, como mi propósito, o sea, después de un taller, después de una sesión, hay como un sentido de gratitud. Tú que haces lo mismo en otros ambientes y en otros espacios, sabes que esto es muy bonito, no sé, hay como algo muy chévere, muy bacano que siento con los seres humanos y también siento con la tecnología, o sea, siento como esos dos atractores que siguen ahí, o sea, el ingeniero no, yo le digo a la gente, yo soy ingeniero del ser humano, o sea, yo antes era ingeniero solo de partes, cobre y silicio, ahora soy del ser humano y de la transformación, y es por eso como que también hemos cambiado un poquito, Gabriel, en esta época, incorporar capacidades digitales en las organizaciones. Entonces, como con esa parte y vuelve Santi vuelve a la organización y vuelves a eso de incorporar capacidades digitales en la organización, que al final yo creo que ayudan al ser humano. Si yo pongo al ser humano en el centro, incorporo esas capacidades digitales, ayudo realmente a las personas, y ayudando a las personas ayuda a la organización. Sí. Entonces es como un loop. Me gusta. Y sabes qué siento, Carlos Felipe, también como esta manía de fragmentarnos, es decir, o soy humano, o soy tecnológico, o soy ingeniero, o acompaño el desarrollo, y yo creo que es justamente lo contrario, ¿no? Es como traer estos elementos que nos constituyen como seres humanos
para generar una oferta de valor que es mucho más poderosa. Yo creería que el ingeniero que se sienta contigo a conversar sobre su desarrollo, pues ve en ti de alguna manera un espejo, en alguien que se puede reflejar. ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado mucho, mucho, porque he visto muchos espejos también de ingenieros que pensaban igual que yo. O sea, que hemos trabajado con muchas firmas de ingeniería en Colombia y, y normalmente los ingenieros traemos o queremos o venimos con una inteligencia, por decirlo así, matemática, ingenieril. Sin embargo, la parte lingüística, de relacionamiento, de liderazgo, a veces se nos dificulta más, y es un liderazgo muy desde el producto, que es muy bueno, desde la experticia, que me parece genial en las empresas de ingeniería. Sin embargo, se nos queda como esa parte humana, como el pedacito humano, como esa, y conectando con lo tuyo, como esa emoción de liderar, como venga, conecte desde la empatía, de que es otro ser humano, no solo desde el dato, el número, la tabla, el resultado del análisis, sino hay que conectar los dos. Cuando te escuchaba, se me venían como, por ejemplo, los pintores o grandes artistas del pasado, que además que eran artistas, eran ingenieros, eran médicos, entonces se me venía a la cabeza como un Da Vinci. O sea, nosotros ahora creo que nos hemos segmentado tanto y especializado tanto para salir adelante, o para esa especialización tan grande, a veces nos impide como ver el bosque, nos quedamos viendo el arbolito. ¿O qué opinas? No, lo comparto contigo, de hecho, y pensaba en lo que nos pasa a los que estamos en las ciencias humanas, que miramos del otro lado, la otra orilla, y como que no le creemos a ese pensamiento estructurado, que necesita norte, ¿cierto? Que es concreto. La vida yo creo que me regaló ser analista y programador de computadores. Entonces yo como que logro ver también esas dos partes, y alguna vez que trabajé con psicólogos y con trabajadores sociales, ellos no entendían ese otro lado. Entonces yo creo que como tú lo estás contando, necesitamos esos dos pedazos, porque nos perdemos de un pedazo del ser humano importante si no lo hacemos. Carlos, y quería hacerte una pregunta, hombre. Yo creo que en los últimos años estas ideas de liderazgo y de desarrollo se han transformado muchísimo. Sí, cuando tú escuchas hoy a las organizaciones, escuchas hoy a los líderes, ¿qué notas y qué percibes en ellos que tal vez hace 20 años o 25 años no aparecían? Qué bueno. Eh, Mira, yo noto en las organizaciones y siento como primero un valor del empleado muy alto, o sea, como ser humano, como ver el empleado como un ser humano, el colaborador como un ser humano, no como un número o una unidad de producción más. Yo creo que eso es demasiado importante cuando nuestros líderes están tomando conciencia que el resultado es importante, pero no a pesar de las personas, sino con las personas. O sea, cuando tú logras llevar en ese viaje a tu colaborador, realmente estás siendo líder. Cuando lo que haces es llegar a un número, estás siendo o un jefe o un capitalista inconsciente. O sea, que no, todavía hay. O sea, te digo, todavía existen. Eh, es una parte centrado más en el colaborador, y es eso de sentir la importancia de no solo que el colaborador esté bien, sino que crezca y se desarrolle en la organización, y que la organización también tenga un sentido como de social, como que tenga un impacto en su comunidad y que sea sostenible, no solo la organización en sí misma, sino todo el entorno en el que vive. Entonces es un liderazgo más consciente. Yo siento que es un liderazgo más consciente,
que lleva a empresas más saludables y mejores y empleados más felices donde pueden tener la oportunidad de conversar con su jefe, donde eso antes era impermisible. O sea, antes teníamos que el que mandara, inclusive había como una frase, el que mande bien o mande mal, pero es el que manda, algo así. Manda. Era así. Y ahora estamos viendo que las empresas y los líderes han tomado conciencia que lo importante de la persona no son las manos, es su mente y su corazón, que vayan todos junticos a trabajar, porque si van separaditos no es tan chévere, porque el clima no te funciona, la productividad no te funciona, la felicidad laboral no te funciona. O sea, hay un montón de cosas que se te pierden en el camino, que considero que estamos teniendo líderes más conscientes que hacen organizaciones más felices y más productivas. Eso es lo que he notado como en este cambio, y donde se abren espacios en que es posible conversar. Antes creo que la conversación estaba como relegada a ciertos espacios. Ahora hay un espacio de converse con su líder, hable con él. Escucho como que son organizaciones más conscientes donde la conversación aparece, ¿sí? Y Carlos, cuando pensás en los proyectos y en los clientes que has acompañado, ¿recuerdas alguno del que particularmente te sientas muy orgulloso por aquello que lograste transformar y acompañar? ¿La recordás? Sí, la tengo. Presidente de una compañía en expansión en Centroamérica. Es una empresa que nace acá. Nacieron grandes porque nacieron con un impulso interesante en capital, una estructura pequeña de los líderes, eran 8 líderes, él era el presidente de la compañía y 250 empleados, algo así. Nos pidieron que acompañáramos en un proceso de liderazgo y al nivel directivo, comité directivo, acompañáramos con unos coaching. Y ahí sucedió algo muy bonito. Un líder duro, de resultado, de crecimiento fenomenal, era muy grande. Y el hombre, en una conversación después del proceso de liderazgo y de los coaching individuales, dice una expresión que si la tienes que cortar después me dices, pero yo era un hijo de puta. O sea, no lo vamos a cortar para nada. Me doy cuenta que yo debo cambiar esto, sobre todo para ser ejemplo de mi hijo. Si yo soy ejemplo de mi hijo, voy a ser ejemplo de toda la organización. Y ese hombre da esa declaración y empieza a tener unos control emocional, que tú hablas de las emociones, muy bonito, una gestión emocional donde él antes madreaba, decía, ya, sentaba a conversar a las personas. O sea, y el cambio en el clima en la organización, porque lo que hacía él se notaba en toda la organización. Entonces empezaron a actuar no por miedo, sino por amor. Y se empezó a vivir algo tan bonito. O sea, a mí me pareció como, mejor dicho, total. Si él nos autoriza, lo invitamos un día por acá. Oh, pues ojalá. Pues cuéntale porque yo creo que esas historias de transformación son las que generan pues un alto impacto, ¿no? Y creo que son también evidencia del camino que esa persona caminó. Y sabes también que me conmueve, Carlos, que paulatinamente pues el mundo emocional va como va permitiendo ser conversado y sentido, y sobre todo la emoción del amor, ¿sí? Porque creo que no tenía mucho espacio. Y hoy se habla del amor como de una manera mucho más natural y tranquila, ¿sí? Y ya que traes esta historia y la emoción del amor,
cómo le ha ayudado a Carlos Felipe en el proyecto y en acompañar a otros líderes esa emoción del amor. ¿Eso cómo ha sido? Qué bonita pregunta, hombre Gabriel. Yo creo que yo empecé, y como te decía, yo empecé mucho con ventas y servicio, y alguna vez eh, trabajando desde el servicio, yo trabajaba mucho con la Madre Teresa de Calcuta. Y dentro de sus enseñanzas y sus lecciones de vida, de historias que no sabemos si son reales, pero que contaban tan hermosas. Y la frase, se me quedó una frase, que todo aquel que llegue a ti sea mejor o más feliz. Y yo adopté eso como la frase del amor mía para la vida y para con las personas. Cuando incluso me siento triste, me siento decaído, no quiero hacer algo, yo digo, ¿estoy cumpliendo con eso o no? O sea, estoy siendo coherente con eso que quiero con el otro. Entonces eso me invita como a amar al otro en ese momento en que, venga, acá y en este momento estoy logrando eso para el otro y busco como esa emoción de que sea desde ese amor que siento por el otro, desde ese cariño, desde esas ganas de ver que el otro progresa, porque cuando el otro progresa, como que mejoramos todos un poco. Claro, Carlos, que es esta conexión un poco con lo filantrópico, ¿no? Con la compasión, con el crecimiento, con esta emoción también que se describe como Ubuntu, ¿no? Y es tú eres yo soy tú, somos todos. En la medida en que contribuyes a tu propio desarrollo desde tu amor, pues también lo estás haciendo para los demás. Mira esta conversación donde nos llevó. Contarles que cuando estábamos empezando este episodio, dijimos, pues vamos permitiendo que la conversación nos lleve, imagínate, nos trae esta belleza de emoción que es el amor. Hay algo que une al ser humano, que es más allá de como estas redes conversacionales y todo, y es como ese amor por el otro. O sea, hay algo en el ser humano que es muy profundo, que es como, no sé cómo describirlo, porque no sé, y acá tú eres el experto en las emociones, si es amor o es compasión cuando yo estoy como con el otro o son muy cercanas. Yo siento eso, que cuando tú ves una persona quieres ayudarla, quieres hacer algo por ella. ¿Es universal o es para todos o es solo de algunos? Un poquito de eso antes de, porque yo creo que es como universal, pero ahí no sé, Claro. no sé. Pues Carlos, tu pregunta es buenísima. Pues yo la verdad creo que hay unas emociones que tienen un límite que hay veces es muy imperceptible, ¿no? Y hay quien habla también de unas emociones básicas y tal vez esta emoción sombrilla puede ser el amor. Ah, ok. Pero pues hay una que creo que es mucho más concreta y tangible, que es la compasión. Y el Dalai Lama pues ha sido pues la persona que más ha trabajado la compasión y la refiere como esa sensibilidad que siento yo ante el sufrimiento propio y de otros y un profundo deseo de aliviar ese sufrimiento. Entonces, yo la llamo como la emoción del servicio. Es la emoción que dice, ve, Carlos Felipe tiene una dificultad. Carlos Felipe estaba buscando lograr algo y no lo está pudiendo lograr y en consecuencia sufre. Y yo deseo hacer algo por Carlos Felipe. Entonces yo creo que puede ser que lo llamemos compasión, ¿sí? Estará como en la esfera y el universo del amor. Y aquí traemos también al maestro Rafael Vizquerra, que él lo pone allí en el universo de emociones, en la galaxia del amor. Pues una emoción fantástica que creo que va a propiciar la cooperación. Difícilmente vamos a cooperar si esa compasión no aparece. Entonces yo con esto no sé si me acerco a tu inquietud y si visto desde ahí, ¿te gustaría llamarla más compasión o amor o las dos? ¿O cómo lo ves, Carlos Felipe? Yo creo que podemos trabajarla, pues la veo las dos, o sea, me gustan las dos, siento que las dos se complementan como con esa emoción que siento, que
y siento que ayuda. Yo creo que es distinto hacer las cosas desde el amor, cuando yo hago algo, que hacerlas desde, por ejemplo, otra emoción que no sé si es antagónica, que es desde el temor. Es desde, me entrego a esto, así no sepa, con amor. Me entrego al otro y doy al otro esto con amor. Así no quede tan perfecto, así no sea tan bien hecho. Pero esa emoción, y yo quisiera que esa emoción como que fuera una emoción que fuera más expresable con los líderes. Tú decías ahora, ya la expresamos más, los líderes ya la decimos más. O sea, el líder que en los 90, cuando estábamos empezando en el 2000, y dijéramos, no, es que hable del amor, yo creo que lo hubieran, un alto directivo de una compañía, lo hubieran, no sé qué le hubieran hecho. El bullying hubiese habido bastante. Bullying, bastante bullying, o sea, entonces, pero ya es válido hablarlo y es válido declararlo. Cosa tan bonita, es el amor como vehículo para lograr resultados, pero también cuidándonos, ¿no? Es como una cosa que se va, que se integra en una sola conversación. Carlos Felipe, si hasta ahora, yo pues siempre me imagino esto, y es que a esta hora hay alguien que nos está escuchando, una persona de gestión humana, un directivo que está tomando una decisión, o sencillamente una persona que es papá o mamá. Si tuvieses que pensar en ella y en su liderazgo, ¿qué recomendaciones le darías tú a esa persona? ¿De qué caminos tomar? ¿Cuáles serían esos 2 o 3 cosas que le recomendarías a esa persona para que se pueda desafiar? No lo sé. ¿Qué le dirías? Primero, Gabriel, ser auténtico. O sea, así la norma, la vida, las creencias, escucha tu corazón, sea auténtico. O sea, porque yo creo que el ser auténtico te hace incopiable y te hace diferente. Y que esa autenticidad, acaba la segunda, esté siempre conectada con el respeto con los otros. O sea, primero, ser humano primero. O sea, que sea el ser humano primero para ti y pongas en el centro de tu empresa, de tu familia, de tu vida, de tu trabajo, al ser humano. O sea, que lo ubiques ahí. O sea, autenticidad con ese ser humano primero. Y cuando yo logro poner ese ser humano en el centro, también le digo, practica y trabaja desde la coherencia. Que si eres auténtico y pones al ser humano primero, que lo vivas en el día a día. Y hay formas, cuando ya tenemos esos principios arraigados, invitar a conversar, a dialogar, a incluso a tener opiniones diferentes, enriquece. O sea, que tú puedas escuchar al colaborador y que te pueda decir algo distinto, es lo más rico. Lo que pasa es que nos morimos del miedo cuando escuchamos otra cosa que no es lo que queremos oír. Y eso es algo que yo le digo a los líderes, que tan rico podamos escuchar al otro y que lleguemos a felices desacuerdos, porque es muy bonito. O sea, que tú puedas escuchar al otro porque creces. Y nos pones el desafío como de la diversidad, ¿cierto? Como de poder reconectar con distintos observadores, independientemente del mío. Y es mucho más fácil escuchar a aquel que se parece a mí, pero aquel que no, como nos los estás contando, creo que ahí está el enorme desafío, Carlos Felipe. Muchas gracias. Ahí me queda entonces la autenticidad, ese ser humano que es capaz de verse a sí mismo, que respeta también y que pone en práctica y trabaja en la coherencia que se está observando. Fue un poco lo que me queda. Bueno, Carlos Felipe, súper conectado con proyectos inteligentes también. Sí. Contémosle también a las personas un poco de proyectos inteligentes. ¿Cómo está ahorita proyectos inteligentes
Y si alguien, sé que tu sede es Medellín, pero que puedes moverte incluso pues a distintos lugares de Colombia y de otros países, démosle un espacio entonces importante a Proyectos Inteligentes. Cuéntanos un poco cómo está hoy y cómo te podemos encontrar, Carlos Felipe. Gracias, Gabriel. Mira, nosotros, y te voy a ampliar un poco como la visión, entonces estamos en transformación humana, líderes y equipos, y estamos trabajando muy fuertemente en transformación digital y adopción digital, y toda esta parte con expertos también desde la inteligencia artificial y con partners con Microsoft. Al final es cómo integramos esas capacidades para que el ser humano esté feliz, sea mejor en la organización, y la organización va a ser más productiva, más. O sea, yo quisiera llegar a lo que tanto hablamos, equilibrio de vida y trabajo. Para mí es un sueño que a veces parece utópico porque veo la gente más complicada en las comunicaciones, en la multicanalidad, en la multitarea. No, eso es. Y ese es el mensaje que nosotros le damos a la gente. Venga, trabaje en esto, enfóquese en esto y logre esto. Como líder, yo creo que podemos crecer mucho como líderes, podemos aportar mucho como líderes. Y cuando somos líderes y nos apalancamos en ciertas capacidades que no necesariamente son intrínsecas de nosotros, sino la parte digital, podemos prosperar y ayudar a que otros prosperen. Tú me decías, ¿nos pueden localizar? Pues estamos en LinkedIn, no somos muy activos en redes sociales como Proyectos Inteligentes PI, y en Instagram también Proyectos Inteligentes PI, y nos pueden escribir a info@proyectosinteligentes.com o contactarnos al celular 313-650-0569. Soy testigo como de todo el trabajo que ha desarrollado Carlos Felipe en estos asuntos de inteligencia artificial, ¿cierto? Hay veces tengo cualquier duda o inquietud, pues Carlos Felipe es el hombre, porque estás permanentemente investigando, indagando y además lo haces fácil, ¿sí? Así que pues agradecerte incluso en la pandemia, cuando estuvimos en la pandemia, pues tu apoyo fue fundamental con Gabriel y con nosotros consultores que estábamos allí en la red de consultores para que pudiésemos avanzar y salir adelante. Así que desde ahí, hombre, Carlos Felipe, muchísimas gracias. Así que ya ahí tienen los datos de Carlos, un gran ser humano, como lo han escuchado. Yo creo firmemente en quienes vienen del mundo de lo que pudiésemos decir la ingeniería y se conectan con este humano, o cuando venimos de lo humano y vamos a la parte dura. Creo que es fantástico esas dos miradas. Carlos, un mensaje final para despedirte de todos los que nos escuchan hasta ahora en La Emoción de Liderar. Bueno, qué rico que estén siguiendo este podcast. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de aprender, de desarrollarnos, de crecer, de retarnos en nuestras propias creencias y estar siguiendo y estando acá contigo, Gabriel. Yo creo que es una oportunidad de tener distintas miradas para ir creciendo, ir teniendo empresas más saludables, más felices y sociedad mucho mejor. Entonces, gracias por escucharnos y espero hayan disfrutado esta conversación. Y Carlos Felipe, gracias por tu generosidad de haberte animado a participar. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden que si te gusta, te agrada, comparte este podcast con más personas para que vamos consolidando y creciendo en esta comunidad donde nos importa el ser y el hacer del ser humano en el trabajo. Así, queridos amigos, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de La Emoción de Liderar.